Bienvenidos a esta Bitácora del Pensamiento, el podcast donde exploraremos las preguntas que transforman nuestra forma de ver el mundo. Nosotras somos Renata González y Judith Morales, y en cada episodio abriremos una nueva entrada a esta bitácora para poder analizar los dilemas que marcaban nuestro presente y moldean nuestro futuro. En el programa de esta noche nos guiaremos de una sola pregunta que lo cambia todo. ¿Qué pasaría si? Una pregunta algo sencilla, pero es capaz de abrir muchas posibilidades a distintas realidades que tal vez no hemos considerado y podrían cambiarlo todo. ¿Qué pasaría si viviéramos en un mundo donde la tecnología fuera parte de nuestra conciencia? ¿Qué pasaría si el lenguaje controlara directamente lo que pensamos y creemos? ¿Qué pasaría si existiera en un mundo donde la realidad fuera solo la mitad y la otra mitad estuviera formada por mitos? ¿Qué pasaría si la verdad fuera un espectro de infinitas posibilidades? Bueno, sabiendo los temas, acompáñenos mientras combinamos la filosofía, la ciencia y las experiencias humanas para imaginar otros futuros posibles. Esta es nuestra bitácora del pensamiento. Comencemos. Entonces, regresemos a la pregunta que lo empezó todo. ¿Qué pasaría si la tecnología dejara de ser solo una herramienta y se volviera parte de nosotros? Quizás suena algo lejano, pero ¿y si esto ya comenzó? Guardamos nuestras memorias en la nube, dejamos pedazos de nosotros en fotos, mensajes y pensamientos que ya no existen en nuestra cabeza, pero sí en algún servidor. Tal vez la tecnología es esa extensión silenciosa de lo que nosotros somos. Pero ahora imaginemos un mundo donde todo esto ya ocurrió. Un mundo donde la tecnología ya es parte de nuestra conciencia. Donde cada emoción, decisión o recuerdo pasa por un sistema que no nació con nosotros, pero vive dentro de nosotros. Y tú te preguntarás, ¿eso seguirá siendo humano? ¿Qué pasaría si viviéramos en un mundo donde la tecnología fuera parte de nuestra conciencia? Creo que en este mundo nadie empezaría por sí solo. Cada persona tiene una red interna conectada a miles de mentes más. Las dudas duran milisegundos, pero porque las respuestas aparecerán por sí solas, como si el pensamiento viniera de algún lugar que no es completamente tuyo. Bueno, pues aquí las decisiones ya no nacen del instinto o la experiencia, nacen del cálculo perfecto. El error se vuelve casi imposible, y aunque suena ideal, algo inquieta, si ya no podemos equivocarnos, ¿todavía decidimos? La vida se vuelve más eficiente, pero también más mecánica, como si no hubiéramos como si nos hubiéramos convertido en versiones optimizadas, de nosotros mismos y nada más. Aquí creo que la inteligencia nos acompañará en cada decisión. Te ayuda a estudiar, a creer o elegir el mejor camino. Los errores casi desaparecen porque el sistema pues sugiere la opción correcta. Aprendemos más rápido, hacemos más cosas, somos más eficientes. La conexión es total hasta con tus sentimientos. Cuando sientes tristeza, el sistema lo regula. Cuando sientes miedo, te lo explica. Cuando sientes amor, lo analiza. Ya no te ahogas en lo que sientes, pero tampoco te dejas llevar por ello. Eso mismo pienso, pero esa misma conexión tiene un precio. Ya no pedimos ayuda a otros, no dudamos, no fallamos. La IA piensa con nosotros, pero también por nosotros. Estamos conectados con todo el tiempo y aún así, cada vez más, solos dentro de una propia mente. Tal vez creemos que la sociedad funciona mejor que nunca, sin un error, sin olvidos, sin impulsos que destruyan. El mundo parece más sostenible, eficiente y limpio. Se desperdician menos recursos, se optimiza el tiempo y se evitan errores. Pero esta perfección es algo fatal. ¿Puedes adivinar qué es? Y aquí es donde surge una pregunta incómoda. En un mundo donde la conciencia está compartida, regulada y optimizada, ¿sigue siendo tú? ¿Eso todavía es humano? Tal vez aquello que falta no es la tecnología, sino nuestra esencia, esos errores y esas bellas imperfecciones que nos hacen ser humanos. Es cierto, tal vez seríamos perfectos, pero ¿qué perfección si ya no tienes identidad? ¿Para qué perfección si ya no vivimos nuestras propias vidas? Bueno, hasta ahora imaginemos un mundo donde la tecnología se integró por completo a nuestra conciencia. Pero ahora pensemos en un mundo muy distinto, aunque quizás no tan lejano como creemos. Un mundo donde el poder no vive en las máquinas, sino en nuestras palabras. ¿Qué pasaría si el lenguaje controlara directamente lo que pensamos y creemos? Aquí, pues el lenguaje nunca fue únicamente una forma de comunicarnos. En este mundo, el lenguaje es la herramienta principal para poder controlar lo que pensamos y creemos. Claro, las palabras no solo describen la realidad, la construyen por completo. Definen qué ideas existen y cuáles ni siquiera tienen la capacidad de formarse. Un discurso no es una sola opinión, es un conjunto de ideas que se repiten tanto que terminan pareciendo muy reales. Y cuando un discurso se repite lo suficiente, deja de sentirse impuesto. Y pues se convierte en lo que llamamos hoy en día un sentido común. Quien controla el lenguaje también controla la interpretación del mundo. No es necesario usar la fuerza,
Solo se debe decidir cómo se nombran las cosas. En este mundo, las redes sociales expanden este poder. Los algoritmos solo toman como válidas ciertas palabras, ideas y discursos, y con esto pueden silenciar a otros. La ventaja de eso es muy clara. Todos estamos informados al mismo tiempo, conectados, compartiendo un mismo lenguaje que nos permite entendernos rápido. Esa eficiencia del lenguaje también reduce los conflictos, repeticiones y desperdicios, pues al final del día todos terminan siendo las mismas ideas y eso hace que haya menos choques y menos conflictos. Pero esa estabilidad que creemos tener tiene un costo. Se conserva en el sistema, no en el pensamiento. Todo sigue funcionando, pero en el camino vamos dejando atrás lo que pensábamos nosotros, lo que pensábamos por nosotros mismos. Al escuchar siempre lo mismo, dejamos de cuestionar y de imaginar otras posibilidades. Las redes sociales no solo muestran lo que pasa, también demuestran cómo debemos interpretarlo. Repetición tras repetición, el lenguaje se vuelve verdad. Así, estas palabras empiezan a decidir por nosotros mismos. Determinan en qué es aceptable, qué es cuestionable y qué debe permanecer oculto. Terminan definiendo qué es bueno o qué es peligroso, quién merece ser escuchado y quién no. Ahora llevemos este mundo al extremo. Cada palabra ya no solo te dice solo qué pensar, también te va marcando cómo debes sentirte, cómo reaccionar y hasta cómo comportarte frente a los demás. La realidad deja de construirse con lo que vemos con nuestros propios ojos. Empieza a formarse a partir de lo que otros nos dicen, que estamos viendo, de las palabras que se repiten una y otra vez. No solo se controla la opinión pública, a mi parecer, también se controla la manera en la que nos pensamos, en la que nos definimos y en la que entendemos quiénes somos. Poco a poco, sin darnos cuenta, algo empieza a cambiar evidentemente. Pues nos terminamos dejando de cuestionar porque ya todo viene explicado. Dejamos de dudar porque las respuestas ya están dadas y las ideas dejan de nacer y solo lo empezamos a copiar. Pensar diferente, créeme, se vuelve raro, incómodo, a veces hasta peligroso. Lo humano empieza a sentirse fuera de lugar. Perdemos esa parte nuestra que se equivoca, que se contradice, que se pregunta cosas sin tener una respuesta clara. Y quizás ahí entendemos algo realmente inquietante. Que pues el verdadero poder nunca estuvo en la fuerza ni en las armas, sino en las palabras, en su capacidad de definir la realidad, de marcar límites invisibles y de moldear no solo el mundo que vemos, sino que también lo que pensamos, lo que creemos y aquello que creemos que somos sin que nos diéramos cuenta. Pero bueno, hasta ahora solo hemos hablado de cómo vemos el mundo, pero ahora quiero que pensemos esto. ¿Qué pasaría si existiera un mundo donde la realidad fuera solo la mitad y la otra mitad fuera por mitos? Aquí me surge una pregunta, ¿y por qué no vivimos solo en lo que pasa? También vivimos en lo que creemos que pasa y pues muchas veces eso cambia completamente cómo entendemos la realidad. En este mundo los mitos no solo son cuentos antiguos, son ideas que usamos para explicar lo que no siempre entendemos del todo. Y eso tiene algo bueno. Las creencias nos ayudan a sentir que las cosas tienen sentido y saber quiénes somos y a conectar con con otras personas. Exactamente, no solo vivimos de hechos, vivimos también de las ideas que usamos para explicar estos hechos. Y muchas veces esas ideas pesan más de lo que podemos comprobar. A esto se le llama metafísica, que básicamente es preguntarnos qué es la realidad más allá de lo que vemos todos los días. No habla de cosas mágicas, sino de hacerse preguntas grandes. Un ejemplo es, en este mundo las personas se preguntan si una amistad es solo pasar tiempo juntos o es algo más profundo que eso. Pues a mi parecer, la ontología, que es pensar que cosas existen de verdad, no solo son cosas físicas, como una mesa o un celular, sino también cosas que no se pueden tocar, como el dinero, las reglas o la idea de justicia, que existen porque todos creemos en ellas. En este mundo algo existe porque actuamos como si existiera. Si muchas personas creen en una idea, esa idea termina formando parte de la realidad. Exactamente, lo podemos ver cuando pensamos que una ciudad no es solo edificios, pero no es solo eso. También es lo que significa para la gente que vive ahí. Entonces, esta realidad se forma entre lo que pasa y cómo lo interpretamos. El problema empieza cuando dejamos de cuestionarnos estas ideas. Ahí los mitos dejan de ayudarnos a entender el mundo y empiezan a limitar el cómo pensamos. Vivir sin creencias, siento yo que sería imposible, pero vivir sin contarlas, más bien cuestionarlas, sería peligroso. Al final, no vivimos solo en la realidad, sino en una forma en la que la entendemos. Y eso puede formar parte y también nos puede ayudar o limitarnos. ¿Pero qué creen?
¿qué pasaría si la verdad no fuera solo blanco y negro, sino algo mucho más complejo? Pues en este mundo, las personas ya no entienden la verdad como algo absoluto. Comprenden que muchas afirmaciones pueden ser parcialmente ciertas y que la certeza no es total o no es posible de saber qué tan cierto es. Para mí, aquí entran las lógicas no clásicas, formas de pensar donde algo no es simplemente verdadero o falso, sino probable, incierto o incluso cambiante con el tiempo. Esto se nota en situaciones donde no existe una sola explicación correcta, sino varias interpretaciones que se complementan entre sí. Vamos a poner un ejemplo, algo cotidiano, una investigación para un trabajo escolar. En este mundo, un mismo suceso puede tener diversas versiones. Cada testimonio aporta una parte de la verdad, pero ninguno la posee por completo. Las pruebas no siempre encajan perfectamente, algunas coinciden y otras se terminan contradiciendo. La verdad no aparece de inmediato, se va construyendo poco a poco. Es aquí donde entra la idea de Karl Popper y su teoría de la falsabilidad, si no me equivoco. Popper decía que una idea no es científica porque se confirme muchas veces, sino porque puede ponerse a prueba y en algún momento demostrarse falsa. Por eso, en este mundo no se busca una verdad absoluta, sino explicaciones que resistan la mayor cantidad de pruebas posibles. Cuando una explicación falta, no se ve como una derrota, sino como parte del proceso para acercarse a una comprensión más sólida. Vivir de esta manera implica aceptar las dudas y la incertidumbre como parte del conocimiento. Pero bueno, sin embargo, esta duda constante que tenemos también nos puede generar mucha inseguridad, confusión y dificultad para tomar ciertas decisiones. Pues si no existe un equilibrio, la falta de certezas puede hacer que todo parezca relativo y que perdamos referencias claras para poder actuar. Pero al mismo tiempo, esta forma de pensar nos obliga a ser un poco más cuidadosos al juzgar y ser más abiertos al diálogo, incluso estar más dispuestos a cambiar de opinión cuando aparece una nueva información. Aceptar la duda fortalece nuestro pensamiento crítico. Y pues esto al final nos va a terminar permitiendo aprender constantemente sin aferrarnos a una sola respuesta definitiva. Bueno, a lo largo de este podcast nos hemos hecho una sola pregunta simple pero poderosa. ¿Qué pasaría si? Y esa pregunta nos llevó a imaginar mundos que, aunque parecen lejanos, no están tan alejados de nuestra realidad. Pensemos en un mundo donde la tecnología deja de ser solo una herramienta y se convierte en parte de nuestra conciencia, ayudándonos a decidir, pensar y sentir, pero también poniendo en riesgo nuestra identidad y nuestra libertad. Pero pues también exploramos un mundo donde el lenguaje pues no solo estamos comunicando, sino que está controlando, donde las palabras construyen la realidad, definen lo que es aceptable y moldean lo que creemos sin que siempre nos demos cuenta de esto. Después reflexionamos sobre un mundo donde la realidad no es completa sin los mitos y las narrativas que lo acompañan, donde lo que creemos, lo que interpretamos y lo que damos por hecho también forma parte de lo que existe. Pero también imaginamos un mundo donde la verdad no es totalmente absoluta, donde no todo es blanco y negro, sino un espectro de posibilidades que construyen dudas, pruebas y cuestionamiento constante. Al unir todas estas ideas y recordar todos los mundos que creamos a lo largo de este podcast, aparece algo en común, que la realidad no es algo fijo. Se construye entre la tecnología que usamos, el lenguaje que repetimos y las creencias que aceptamos y las verdades que estamos dispuestos a cuestionarnos. Tal vez el verdadero riesgo no está en la tecnología, en las palabras, en los mitos o en la incertidumbre, sino en dejar de preguntarnos y empezar a aceptar todo sin pensar y renunciar a la capacidad que tenemos de dudar. Porque pues el ser humano no significa ser perfectos, ni eficientes, ni tener siempre la razón. Significa equivocarnos, cuestionar, sentir y decidir por nosotros mismos. Así que ahora la pregunta no es solo ¿qué pasaría si? Sino ¿qué estamos dispuestos a cambiar, cuestionar o defender para seguir siendo humanos? Gracias pues por acompañarnos en este viaje de posibilidades. Esto fue Bitácora de Pensamiento. Nos escucharemos en la próxima pregunta.